Hola y bienvenida. Yo soy Paola Elízaga y este es el episodio número 169 de Negocios entre Pañales. Bienvenida a un episodio más de Negocios entre Pañales. Hoy estoy súper emocionada porque estoy con alguien a quien no conozco físicamente, sin embargo, a través de las redes, de verdad que considero de las amistades más lindas que me ha dado Instagram. Es alguien que me inspira, es alguien con quien comparto este amor por la maternidad, que siempre da tipsitos chiquitos en donde nos hace a las mamás la vida más fácil, desde cantarles una canción cuando se lavan los dientes hasta ya cosas más elaboradas de juegos y comida. Y bueno, ella es Natalie Ruiz, es mamá de Ava y André, y a través de su plataforma ha ayudado a muchas otras mamás como yo a facilitar la maternidad con herramientas como libros, productos físicos y tips, desde mesas sensoriales, un baby eats, un baby plays. La verdad es que si ustedes la siguen en redes, la deben de amar tanto como yo. Así que bueno, Nat, bienvenida a Negocios entre Pañales. Muchas gracias por invitarme. De verdad es un honor con letras mayúsculas el estar aquí, porque yo siempre había escuchado tus podcasts y así fue como nos conocimos y he sido fan y me alegra tanto ahora poder compartir esto contigo. Ay, gracias a ti. En verdad que es súper lindo ver tu dinámica del día a día con los chiquitos, sobre todo ver cuando hablas de esta parte, porque a veces seguro te debe de pasar, ¿no? Pones un video, los dos están jugando divino y la gente se lleva esta idea de que los niños son perfectos, nunca están haciendo otras cosas. Entonces como que tú lo hablas también de una forma muy real, así de, bueno, Ava se concentra más, Andrés es súper físico, súper activo, no me funciona todas las veces, pero así es como le hago, y entonces das esta segunda visión de cómo logras estas actividades en la maternidad sin que suene a maestra de así es como se tiene que hacer y este es el paso a paso, sino de bueno, a veces me funciona, a veces no. Y hace muy lindo para todas las que te vemos porque nos das tips y a la vez nos haces ver que todos lo podemos hacer en casa, ¿no? Son herramientas que si te organizas es fácil. Platícanos un poquito cómo llegaste a todo esto, porque tú no es que, digo, seas una maestra, entonces, ¿cómo has llegado a todo esto? Pues fíjate que todo comenzó cuando abrí mi cuenta y la puse en público y comenzaba a dar tips de alimentación. Yo nunca estudié nutrición, pero a mí me apasiona toda esa área de la salud de los niños y de los adultos. Y creo que la alimentación es clave en el desarrollo de un niño, sobre todo cuando inicia la alimentación complementaria. Entonces yo tomé una asesoría muy profunda con un especialista y yo de cierta manera compartía los highlights de esa asesoría para que más mamás pudieran entender cómo se hace una alimentación complementaria de una manera correcta, sin azúcar, con alimentos lo más naturales posibles. Y así fue como todo comenzó. Las mamás me empezaban a preguntar qué platito me recomiendas y qué silla me recomiendas. Entonces, poco a poco fue creciendo esa comunidad porque yo les daba tips acerca de cómo guardar la comida de una manera práctica, en el congelar como cubitos y de esa manera ya lo tenías más al alcance en un momento rápido. Entonces las mamás les empezó a gustar esa dinámica de tener las cosas que son de algo, de un especialista aterrizados en una mamá. O sea, es muy diferente cuando un doctor te lo dice o cuando una mamá que ya pasó por eso te lo platica, ya como filtrado, ya como lo básico, lo más importante. De esa forma fue que las mamás empezaron a crear esa comunidad y todo fue creciendo muy rápido y de pronto más grandecita yo le empezaba a poner actividades porque no soy tan fan de las pantallas, entonces las mamás me empezaban a preguntar ¿y cómo le haces? ¿Y qué actividad me recomiendas? Entonces fue saliendo y ahorita estoy muy contenta de poder compartir con todas ellas. A muchas las conozco en persona, a muchas otras las conozco por redes como a ti
y me he vuelto tan amiga de ciertas personas que ahora Instagram nos permite tener esa comunicación y esa comunidad entre amigas. Nat, cuéntame un poquito más de ti. ¿Quién eras antes de ser mamá? O sea, de la Nat como mujer, como emprendedora. ¿Qué pasaba antes de Ava? Pues mira, es muy divertido porque yo de niña era una persona súper introvertida. O sea, igual y ahorita me ven y dicen, ¿cómo que eras introvertida? Era muy penosa, todo me daba como que pena, era de las que no le gustaba hablar al frente de la clase. Y en el 2015 me caso con ahora mi esposo, Ricardo, y él transformó mi personalidad de una manera impresionante. Él es súper sanguíneo, súper extrovertido, él es el que le cae bien a todo mundo, entonces sacó esa parte que yo tenía escondida de mí, sacó también la parte de emprendimiento. Yo me acuerdo que yo tomaba fotos a mis amigas y a familiares, y él me dijo, ya tienes que empezar a poner tu propia marca de fotografía para que empieces a monetizar. Y yo le decía, ¿cómo? No, yo estoy bien. Yo nada más quiero tomarle fotos a mis amigas y no quiero salir como que de ese cuadro. Pero él poco a poco me fue sacando esa parte que yo tenía de ser un poquito más people person, o sea, empezarme a llevar más con la gente, empezar a cobrar las sesiones. Y fue ahí cuando encendió esa chispa del emprendimiento en mi persona, porque yo antes era mucho más como penosa o no sé cómo decirlo. De hecho, mi hermano siempre se ríe porque cuando íbamos a Estados Unidos siempre era marcar para pedir una pizza y todo el mundo me decía, mi familia me decía, marca tú, y yo no, o sea, me daba pena de marcar por una pizza. Entonces, yo antes era como muy, pues más tímida, y desde que me casé o desde que estuve de novia con Ricardo, mi esposo, sacó esa parte de emprendimiento, de ser más extrovertida. Claro. Entonces, Qué bonito porque ya es cuando encuentras a la persona correcta, ¿no? Que te hace también brillar de formas en las que antes no te lo habías tú mismo permitido. sí, sí, ha sido muy bonito llevar este camino juntos. Y además es súper lindo de este lado conocer esa historia, porque quien te ve hoy dice, no, es que, o sea, Nat es súper emprendedora, ya sacó 2 ebooks descargables, tiene las mesas sensoriales, hace fotos, o sea, ella casi que duerme y despierta y tiene una idea nueva. Entonces, el saber que todas, pues, comenzamos con retos y que al principio no te atreves y es cosa de un proceso, creo que es bien importante porque muchas de las que nos están escuchando todavía están en ese punto en donde no se atreven y creen que no es posible que ellas empiecen a producir algo así. Sí, totalmente. Siento que cuando das el paso, ya todo empieza a girar solito. Es esa parte importante de atreverte, pero ya una vez que lo haces, ya empieza a girar solito, y es bien bonito ver cómo vas creando, vas sacando y la gente va empezando a confiar más en ti, en tus productos, a creer en ellos y a poder ayudar a otros. Claro, es una bolita de nieve súper linda. Y entonces, combinaste tus habilidades de foto con unas fotos súper lindas, con esto que estabas aprendiendo de cómo hacerle comiditas a Ava y la parte nutricional. Y entonces uno de los primeros emprendimientos en Instagram que tuviste fue el Baby Eats, ¿cierto? El Baby Eats, para las que no lo conocen, es un libro digital que tú compras y viene ahí 40 recetas súper sencillas, pero a la vez que tienen los 5 grupos de alimentos. Entonces, como mamá, ya tú puedes hacer la lista de súper que viene ahí y poder planearle las comidas a tus niños, donde van a estar todos los grupos de alimentos en cada platillo de una manera rica y saludable. Entonces, también vienen ahí algunos tips acerca de cómo, que si cuánta agua tomar, que si cuántas calorías tiene cada platillo, y todo esto fue respaldado por un equipo de nutrición profesional, y yo hice toda la parte práctica de las recetas, de poner en papel y en foto visiblemente para que para la mamá sea algo muy sencillo entender y ver el producto final de cómo quedaría el platillo o la receta. Me encanta. Y de ahí se te ocurrió después, conforme fue creciendo Ava y hacías más actividades con ellas, entonces, bueno, después el Baby Place. Sí, después dije, necesitamos hacer un recetario de actividades.
porque ahorita es bien fácil dejar a los niños viendo una tele, una pantalla, y no estoy así como diciendo que es lo peor, si lo haces no pasa nada, pero creo que como mamás podemos darnos espacios también para jugar con los niños, para que ellos puedan aprender a través del juego, pero muchas veces no tienen las herramientas o no tenemos las herramientas para saber qué actividades ponerles. Entonces dije, tenemos que crear un recetario de actividades en donde vengan los materiales como si fueran ingredientes, el procedimiento, cómo se hace una receta y después la actividad, cómo se lleva a cabo con el niño. Entonces, igual son 30 actividades, cada una con sus fotos súper bien explicadas y son actividades que puedes hacer en interior de la casa, en exterior, o sea, ya más las sensoriales, que si el lodo, que si la espuma, y otras que se pueden hacer para llevar fuera de casa, porque me tocaba mucho ir a restaurantes y ver que nada más se sentaban a la mesa y ponían los celulares para que los niños vieran alguna caricatura. Eso es tristísimo y o sea, no conviven nada, solamente están ahí pegados y también es una etapa súper linda en familia. Sí, la verdad. Más que nada porque pudieras tener un tiempo primero en familia y ya si al final te quedas en el postre, bueno, un ratito ver el celular, pero no literalmente llegar, sentarte y lo primero que hacen es ponerle la pantalla al niño y el pobre niño ni siquiera ha hecho ni un ruido. Entonces, hay algunas actividades que se pueden llevar fuera de casa, que se pueden hacer con materiales, bueno, todas las actividades se pueden hacer con materiales que tenemos en casa, desde insertar pompones en una botella o hacer una lata de leche con una abertura e insertar cartas para que desarrollen la motricidad fina, la motricidad gruesa, el área sensorial y el área musical. Entonces, me encanta poder dar este recurso a las mamás para decirles sí se puede estar afuera de casa en un restaurante y que los niños estén entretenidos, en algo que aparte les va a ayudar en su desarrollo. Claro, y muchas veces es cosa de organizarte, o sea, no es que seas cositas y lo vas a poner a hacer un avión de una servilleta y va a estar divino, sino que si te organizas, si ya tienes esos kits previamente preparados, o sea, ya nada más lo sacas de tu bolsa y listo, ¿no? Tienes algo que te rescata y que no te tomó tiempo porque previamente te organizaste. Sí, así es. Sí, de hecho, yo, independientemente de cuando salimos fuera, ahorita en casa yo trato de organizar mi semana y así como pido el súper y organizo el menú de la semana, de esa misma manera organizo una actividad por día o igual y a veces 3 por día, digo, 3 por semana, y de esa manera te anticipas para poder lograrlo, para poder presentarles a los niños de una manera divertida y no estresada. Claro. Y he visto mucho que tú tienes cajitas y bolsitas y de esa parte hablas también mucho como de ya tener todo preparado, ¿no? Para que ya nada más sacas la cajita que toca ese día y entonces ya con eso te organizas, que es parte de lo que viene en el Baby Place. Sí, así es. O sea, la organización de materiales, de guardar las cosas en un librero por aparte y no poner todos los juguetes en el librero de juguetes para que los niños puedan elegir una actividad a la vez. Y es mucho del sistema Montessori, pero yo lo trato de adaptar un poquito más a la situación de mis hijos, a sus intereses, y de esa forma llevar una organización y a la vez que ellos se interesen también por los juguetes y no tengan ahí la opción en ese momento. Claro. Nata, algo que seguramente te preguntan mucho es, ¿cómo le haces para organizarte con 2 hijos, con una familia, con todas las actividades que haces, con un emprendimiento que ha crecido muchísimo? ¿Cómo le haces? Pues fíjate que yo creo que parte fundamental es la organización de persona, o sea, personal, y establecer muy bien las prioridades como mujer, ya sea que estés casada o ya sea que estés ahorita estudiando. Creo que las prioridades son importantes para poder llevar una estructura de vida. En mi caso, por ejemplo, mi prioridad, o sea, mi número 1 es mi relación con Dios, el no dejar esa parte como en segundo plano, entonces levantarme temprano para tener un tiempo de meditar, de orar, de leer la Biblia. Y posteriormente mi segunda prioridad es mi familia, pero dentro de esa burbuja pues está mi esposo primero y después están mis hijos. Entonces, ya vas acomodando como tu calendario o tu agenda de acuerdo a tus prioridades y eso te ayuda a decir no a cosas que igual y
pudieras hacerlas, pero que ahorita tu prioridad es primero atender a tu familia, que haya comida rica y ya después ya vendrán las cosas o sea, las cosas extras. Entonces, yo creo que una parte de mi vida, de lo cual me ayuda a poder abarcar muchas cosas, es la parte de organización y también el estar creando me impulsa y me anima a ser estructurada, porque me pasa, no sé si a ti te pasa, pero cuando tengo menos proyectos o menos pendientes, me vuelvo mucho más lenta, menos productiva, así como que, ay, pues 100%. me duermo otro ratito. Entonces a mí el tener la chispa así encendida hace que me estructure y que haga las cosas a tiempo y decir, bueno, de 9 a 12 voy a hacer esto y me voy a enfocar y no voy a prender el celular. Entonces, ahí de repente, si me ven más activa o menos activa en Instagram, también mucho es porque yo trato de enfocarme al 100 cuando estoy sacando un proyecto nuevo y quizás descansar en otras áreas para poder sacarlo. Yo creo Claro. que eso es lo que puedo compartirles acerca de la organización. Y en este camino, de repente un día se te ocurrió también hacer unas mesas, o sea, tú no eras ni carpintera ni nada, pero me encanta esa visión como de decir todo es posible, porque no solamente fue que se la pediste a un carpintero para ti, sino que dijiste, ok, esto tiene tanto potencial que las voy a empezar a vender primero desde el garage de tu casa. Cuéntanos cómo ha sido eso de las mesas sensoriales. De hecho, las mesas sensoriales es un proyecto que me fascina porque todo inició hace ya casi 2 años que yo veía que cuando hacían las actividades, bueno, Ava, porque André acababa de nacer, Ava hacía mucho tiradero y se hacía como demasiado rollo cuando hacía una actividad. Entonces yo veía que en Estados Unidos se utilizaba mucho esa mesa sensorial, que tiene otro nombre allá, no sé cómo le llaman, sensory bean o algo así. Entonces yo veía que lo hacían mucho y yo buscaba en México y no encontraba ninguna opción. Total, ya iba a pedirla en Estados Unidos y dije, a ver, ¿por qué no la hago yo? O sea, hay una gran necesidad, una gran oportunidad. Entonces fue que surgió la idea de la mesa sensorial. Fue la primera que creamos, o sea, bueno, la primera que yo conocí porque nada más había una opción que costaba como 4,800 pesos la mesita. Entonces dije, no, tengo que hacer algo accesible para las mamás que lo puedan usar con sus hijos. Entonces me acuerdo cuando en esta ocasión mi mamá me ayudó mucho en el diseño de cómo iban a ser las patas enroscables y que los contenedores y que no sé qué. Entonces, sacamos la primera versión. Bueno, la primerita versión la saqué con una marca de juguetes con Yoko, pero seguía sin ser tan accesible para las mamás porque estaba todavía un poquito elevada en precio. Entonces ya fue que lo hicimos con un carpintero y bueno, vendimos una buena tanda de esas, pero llegó un punto en donde dije, ya, es muy desgastante, llegaban a ser rotas, entonces dije, se me hace que aquí la dejamos y se viene la pandemia como 3 meses después. Y todo el mundo me empezaba a preguntar, ¿dónde compro la mesa? ¿Dónde compro la mesa? ¿Dónde compro la mesa? Y me acuerdo así perfectamente que una noche estábamos cenando mi esposo y yo y le dije, Vicky, mucha gente me está preguntando de la mesa. ¿Qué hacemos? Y me dice, hay que hacerlo. Total, Ricardo le marca al carpintero y justo le dice el carpintero, ¿sabes qué? Me acabo de quedar sin trabajo porque con esta pandemia todas las cocinas están detenidas, pero yo le entro a esto. Total, empezamos a fabricar y fabricar y fabricar y fabricar. Ya eran 7 familias de carpinteros a los que ya estábamos apoyando con este emprendimiento. Eso me pone muy, muy feliz. Y fue ahí cuando empezaron a venderse y a venderse, porque era una necesidad que las mamás necesitaban en ese preciso momento de estar en casa, de poder entretener a los niños, de poder darles herramientas de aprendizaje. Y fue bien bonito y ya, bueno, a partir de eso han surgido ya más emprendimientos de otras mesitas sensoriales, pero me siento bien contenta de poder decir que inició ya hace 2 años y a todo lo que ha llegado esta mesita sensorial. Sí, en verdad que antes de contigo no se veía en México, ¿no? Y ya vemos muchas marcas que han salido y lo han adaptado a ellos, pero en verdad que fue la primera y es algo que a todas nos tiene que dar muchísimo orgullo de ti porque
esa visión y ese irte a hacerlo de cero no es algo tan fácil. Así que bueno, de verdad, felicidades. Es una Muchas forma de gracias. tener el tiradero contenido de una forma increíble. O sea, yo muero por traerme una, pero cada Ay, que viene mi mamá ya de por sí viene como gitana, como para decirle, y ahora necesito que me traigas una mesa. Pero ay, bueno. no. Y bueno, sí, empezamos aquí en el garage de mi casa, en la cochera, y ya poco a poco, pues ya no cabíamos, entonces adaptamos todo en la carpintería de esta persona para que ahora sí se dedicaran al 100% a hacer mesitas sensoriales y ahí mismo ya pasa el camioncito que las lleva al retail y las distribuye a otras mamás que la compran. Qué increíble. O sea, en promedio ahorita, ¿cuántas mesas en un mes alto de pandemia, cuántas vendieron? Híjole, no sé ni siquiera, no tengo así como el número exacto, pero sí han sido bastantes mamás a las que hemos podido apoyar en este tiempo, Wow. bastantes. Ay, qué bueno. Y en todo este proceso no fue que te fuiste tú sola, sino Ricardo, tu esposo, te dijo, yo te ayudo, vamos a hacerla, sí se puede. Cuéntanos cómo fue esa parte. Sí, la verdad es que yo le debo mucho a Ricky, bueno, no que le deba, sino me siento muy feliz de que él ha tomado este proyecto como suyo. Me siento bien contenta de tenerlo a él como apoyo porque me acuerdo que todo inició hace ya 2 años cuando iba a lanzar el Baby Eats. Fue en un avión que nos fuimos a Chihuahua y yo iba en los aviones, yo suelo escribir mucho. Entonces, en ese momento me llegó esa inspiración que dije, ¿por qué no hago este recurso para las mamás? Y me acuerdo que le platiqué y ya sabes, él siempre queriéndolo hacer en grande, me dice de que vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo bien. Y me acuerdo que 2 semanas después, más o menos, llegamos a Torreón, vivíamos en Torreón, y me dice, bueno, ya mañana va a venir la diseñadora, va a venir el programador, voy a estar yo. Y yo como que, ¿cómo? Y me dice, sí, vamos a hacer tu plataforma en grande, si lo vas a hacer bien, la gente lo va a poder comprar desde un link que se va a descargar solo y van a poder pagar por este medio y por este medio. Y yo, a ver, espérame, yo pensaba que iba a ser literalmente un PDF que me iban a depositar 100 pesos y yo se los Se iba a lo mandar mandabas por mail. por mail. Y me dice, no, tú tienes que hacerlo como si ya fuera el producto que lleva muchos años y tiene que estar excelente. Entonces, me acuerdo así como si fuera ayer de esa reunión donde él puso en la televisión de la sala la misión, la visión y una foto. Y yo así como que, órale, esto va en grande. O sea, él fue el primero que creyó en mí y fue ahí donde surgió todo lo de la plataforma digital, el blog, el newsletter. Y a partir de esa ocasión, pues yo empecé a hacer la comunidad ya más en serio para que cuando lanzara mi producto ya tuviera yo una comunidad a quien venderle, una comunidad a quien poderle ofrecer un producto de calidad. Entonces, todo ha sido así muy poquito a poquito, pero él siempre ha estado como un motor a pesar de su trabajo, a pesar de que él tiene otros pendientes, él siempre deja un espacio en la semana para decirme, a ver, ¿cómo vamos? A hacer ahí las cuentas, a contratar gente, que si el contador, que sí, porque yo soy mala para todo eso. Y bueno, yo siempre le digo, yo soy la parte creativa y la parte que está al frente y él es el que está en la parte operativa y en la parte de números y cosas así que yo no le entiendo tanto. Pero qué bonito y qué bonita relación. Algo que en verdad a mí siempre me inspira mucho es que ustedes tienen un espacio muy designado como pareja, ¿no? Ahorita que cuentas que ustedes cenan aparte de los niños, o sea, se dan ese espacio para ustedes. Sí, generalmente dormimos a los niños, bueno, yo los duermo a las 7:30 más o menos y él como a las 8 se desocupa, entonces ya no, yo le preparo de cenar o preparamos algo juntos y sí tenemos un tiempo de cenar para platicar, para conversar. De hecho, digo, esto es muy punto y aparte, pero los lunes los destinamos para hacer un journal que compramos, se llama Marriage Journal de matrimonio. Y eso ha sido clave en nuestro matrimonio, ha sido una pieza fundamental porque siempre tocas las mismas 6 preguntas, pero son preguntas que te hacen
entrar a los sentimientos o entrar a las cargas que tienes o simplemente qué te hizo feliz esta semana es la primera pregunta y eso nos ha ayudado mucho en la comunicación a dejar también un poquito por aparte la parte de negocios y también tocar temas familiares porque se hace luego algo muy difícil poder separar la parte de emprender porque luego solo quieres estar hablando de negocios y también se necesita esa parte de oye, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? Entonces, esa ha sido una herramienta muy, muy padre que todos los lunes metódicamente nos hacemos compromiso para planear nuestra semana y para hacer ese marriage journal que nos ha salvado de muchas, no salvado, sino nos ha quitado muchas peleas o ahorrado muchas peleas por comunicar las cosas a tiempo. Claro. Y hasta cuando no estás emprendiendo con tu pareja, porque si no terminas hablando solo de los niños, ¿no? Y entonces Nico hizo esto y Martina hizo tal, y entonces sí, hablé con el papá, pero ¿en dónde está mi esposo? ¿En dónde está mi amigo? Sí. Entonces creo que esa parte bien importante. Y he visto también que ustedes, que algo que nos cuesta mucho a las mamás, y tú eres bien mamá gallina, como yo y como varias que nos escuchan, y algo que nos cuesta muchísimo a las mamás es viajar sin los niños. Y yo he visto que tú lo haces, así sean 2, 3 días, te dan una escapada y digo, oye, qué bonito que entre todo lo que hay, el emprendimiento, el trabajo, los niños, hagan este espacio para la pareja. ¿Cómo hacen que eso pase y que no te gane el, ay, pero ¿cómo lo voy a dejar? Sí, mira, para mí, no te voy a mentir, sí es difícil dejar a los niños, pero yo creo, volvemos un poquito a la parte de prioridades, cuando tu prioridad, y quizás está un poquito controversial, pero cuando tu prioridad es tu esposo antes que tus hijos, es donde tienes que tener muy claro que él también necesita de ti, que así como los niños necesitan de tu cariño, tu esposo también necesita una persona a quien descargar sus cargas del trabajo, con quien poder platicar. Y este tiempo nosotros hacemos el esfuerzo de en nuestro aniversario salir, aunque sea a la esquina o aunque sea a un lugar así cerquita, pero para poder tener estos tiempos a solas de pláticas profundas, de tocar todo tipo de temas, ya sea ahí sí emprendimiento o familia, pero también de sueños, de cómo nos vemos en 5 años, en 10 años, porque yo siempre le digo a mi esposo, oye, al final vamos a quedar tú y yo, nuestros hijos van a volar, se van a casar y nuestra relación tiene que estar firme como un tronco porque vamos a estar nosotros para toda la vida. Entonces, sí, como les digo, si regresamos a la parte de prioridades, tener muy claro tú como mujer cuáles son tus prioridades y en base a eso respetar y tomarte un tiempo para cultivar esas prioridades. Y me encanta y suena tan lindo, pero es tan difícil, ¿no? Que yo creo que en el día a día muchas de las que te estamos escuchando decimos, bueno, pero ¿y cómo se hace? Yo me acuerdo mucho que en mi curso prematrimonial nos ponían 2 sillas y después decían, bueno, llega el primer hijo y aquí va una silla en medio de ustedes. Y el segundo hijo y aquí va otra silla en medio de ustedes. Entonces, como para que te vayas poco a poco dando cuenta de que sí, o sea, al final vas creciendo como familia, pero esta relación en pareja, pues se tiene que cultivar todos los días. No se va a cultivar nada más porque es un buen papá o porque estuvieron todos juntos compartiendo en el almuerzo con los chiquitos. Entonces, es algo que veo en ustedes que además ha tenido un impacto súper positivo en ti como emprendedora, en ti como mujer, el tener esta motivación constante que ha sido Ricardo. Sí, la verdad es que yo lo hablo desde una perspectiva de que yo también batallo mucho, no crean que para mí es súper fácil porque inclusive como mamás, cuando nace un hijo, tiene, o sea, está científicamente comprobado que tiene una parte en su sangre de tu persona y hace un bond muy, muy, muy fuerte que todo el tiempo quieres estar al cuidado, quieres estar al pendiente y por ti que se durmieran en tu cama y que todo el tiempo estuvieran juntos, pero es ahí donde tenemos que poner como en una balanza las prioridades y saber que tu familia te requiere, tus hijos te requieren y de la misma manera tu esposo te requiere y pueden hacer un equipo juntos para tener tiempos con los hijos y también un tiempo a solas es fundamental para una familia saludable. Y otro tema que tocaste que me parece súper es el
las rutinas de los niños, ¿no? El saber que ellos se van a dormir a una hora, para mí también ha sido un punto bien importante para tener mis espacios en la noche, en la mañana, el saber a qué hora voy a volver a ser Paola, porque al principio puedes tener un año, año y medio en donde dices, sí, solamente voy a ser mamá 24 horas al día, no me interesa nada más de mi vida, ya no me caen bien mis amigas de antes, ¿no? Pero realmente llega un punto en donde dices, ¿y yo quién era? ¿Y yo qué hacía? ¿Y yo cuando me bañaba sola? ¿Y yo cuando leía algo solo por mí, no de crianza? Y empiezas a extrañar eso porque eres una mujer, además de ser mamá, ¿no? Entonces, por más que la maternidad nos tenga absolutamente enamoradas, pues todavía tenemos muchas 30 años, entonces, o muchas más chiquitas o demás, pero no es que ya guardaste tu yo en un cajón. Entonces también el dormir a los niños temprano, que es algo que he visto que tú también haces, te permite tener estos espacios y a ellos también darles ese descanso y decir, bueno, ya se duermen ustedes, ahora es tiempo de mamá, es tiempo de papá, que es súper necesario. Sí, de hecho, a mí me gusta verlo de esta manera. Los duermo temprano para tener tiempo, bueno, un pequeño tiempo para mí antes de que llegue Ricardo, pero bueno, más que nada en pareja. Y me levanto tantito temprano para poder tener yo un tiempo para mí 100%, sentarme, prepararme un té, leer, escribir. Creo que también es muy importante hacer esta pausa o ponerlo al principio del día para poder iniciar con fuerzas, porque luego inicias ya la carrera y todo, el niño llorando y rápido el desayuno, pero si te anticipas para levantarte, aunque sea media hora antes de lo que sabes que tus hijos se levantan, por ejemplo, mis hijos son relojito y a las 7:30 ya se levantaron, entonces yo intento, obviamente no siempre lo logro, pero levantarme 6:50 o 7 para tener aunque sea 20 minutos de paz donde todos siguen dormidos y yo puedo tener un tiempo para mi persona, para mi crecimiento y así poder, si yo estoy bien, ellos van a estar bien. Entonces, darles esa oportunidad de que ellos también pueden estar bien. Ese es algo que yo recientemente de verdad como comenzado a internalizar un poquito más, ¿no? Que somos como una vasija en donde constantemente estamos nutriendo, apapachando, llenando de amor a los demás, pero si no nos llenamos de amor a nosotras mismas, ¿de dónde sale eso? Y ahí es cuando viene la mamá impaciente, la mamá desesperada, la mamá reclamona, porque no te estás dedicando ese tiempo a ti. Entonces creo que independientemente del tipo de crianza y del tipo de trabajo y del tipo de día a día, si hacemos esos espacios como nos dices, tiene muchos beneficios. Y no se logra a diario, o sea, seamos realistas. No, sí, y no en no. todas las etapas, ¿no? También, si tienes un recién nacido, bueno, no puedes ordenar esas rutinas. Yo me acuerdo que con André batallé y hasta los 8 meses de él pude volver a sentirme yo, volver a tener este tiempo para mí, porque él se despertaba millones de veces como un bebé, inclusive a los 8 meses, que fue hasta que le quité el biberón, que bueno, de hecho he tenido hace poquito otras semanas en donde otra vez volvió a agarrar el biberón malamente, fue mi culpa, y he tenido que volver a entrenarle el sueño o no el sueño, sino ayudarlo a poder conciliar el sueño sin tener que tener el biberón. Y me ha costado porque eso son desveladas, son despertares nocturnos de él y eso me cansa a mí y me hace estar de mal humor o estar mucho más irritable. Entonces ahí es donde yo digo, a ver, si yo no descanso, voy a estar mal también con ellos. Entonces necesito tener, ya sea que entonces me tenga que dormir más temprano junto con mi esposo, para poder descansar bien o tomar una siesta mientras André la toma, porque si no, no estoy bien. Claro. Y también a veces el simple hecho de saber que viene un momento duro, ¿no? Y que es un túnel, no es un hoyo. ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso ahorita, yo sé que viene el posparto. Y sé que por más organizada y listas y cosas que haga, pues no, voy a estar agotada en el día, no voy a tener muchos momentos para mí. Pero el simple hecho de saber que sí, ya transité esto, eventualmente va a agarrar rutinas, poco a poco voy a regresar a la normalidad, poco a poco voy a recuperar esos espacios,
te da más tranquilidad en el momento en el que lo estás viviendo y puedes también hasta vivir esos momentos con más calma, ¿no? Como, sí. y es algo que tú como mamá de dos ya has ido viendo, que no es lo mismo la Natalie pre-mamá a la Natalie que ahorita ya tiene dos y uno es un terremotito como Nico. Entonces van siendo diferentes etapas. Sí, y aparte tratar de aprender la etapa con cada hijo, porque no funciona la misma fórmula con los dos. Yo me acuerdo que con Ava era más estructurada, que yo sabía que podía trabajar cuando ella estaba pintando, pero con André imposible, porque cuando yo estoy abriendo la computadora, él ya está aquí queriendo picarle o ya se subió al mueble y a la silla. Entonces, bueno, tener que sacar las formas y las maneras para cada niño, educarlo de una manera con mucho amor, pero de una manera distinta de acuerdo a su personalidad. Totalmente de acuerdo. Aquí Martina es muy como Ava y Andrés muy como Nico. Y Sí, cada uno literal. tienen su Igualito. esencia. Sí. ¿Cómo recibes ayuda, Nat? Cuéntanos tu sistema de soporte de familia en general, o sea, ¿cómo has ido viendo que tanto en tu emprendimiento como tu maternidad la ayuda es importante? A mí al principio me costaba mucho poder soltar esa parte de decirle a mi mamá, oye, ¿sabes qué? Cuídame a los niños una tarde porque quiero hacer algo para mí. Me costaba mucho porque me hacía sentir como si yo fuera una mala mamá, que estoy dejando a los niños con alguien más y ¿por qué? No, yo puedo. Pero después poco a poco fui aprendiendo que a veces la gente es muy dispuesta o está disponible para tener tiempos con tus hijos, ya sea tu mamá o tu hermana o si tienes ayuda en casa. Y es ese momento en donde tienes que aprender a soltar un poquito para también estar bien contigo misma, para también tener tiempos de trabajar en caso de que seas mamá que trabaja o aunque sea una vez por semana, salirte a un café con una amiga, poder desahogarte, poder platicar. Entonces, durante mis primeros años de maternidad con Ava, estaba yo sola en mi casa y de hecho vivíamos fuera de Monterrey, no vivíamos en donde vivía mi familia. Entonces me costaba un poquito más todavía tener que dejarla con alguien que no fuera familiar. O sea, sí estaba la familia de Ricardo, que a veces me tocaba dejarlo con ellos, pero ya sea decirle a la persona que me ayudaba 2 veces por semana, decirle una mañana, oye, te la dejo un ratito, voy a ir al súper, aunque fuera eso. Y poco a poco fui siendo un poquito más flexible, luego nos vinimos a vivir a Monterrey y aquí está mis papás y mi hermana y ellos me apoyan bastante porque siempre quieren estar con ellos, entonces me apoyo mucho en esa ayuda y también ya a partir de que nos vinimos a vivir acá, también tengo una persona que nos ayuda en casa, la cual yo también le digo, por ejemplo, en las mañanas que si me apoya dándoles de desayunar, o sea, el desayuno que yo preparé, los dejo un ratito mientras yo me subo a bañar tranquila. Entonces, hay veces en donde podemos como mamás soltar un poquito esa parte aprensiva de querer estar todo el tiempo con los hijos y también tener un tiempo para el autocuidado, para seguirte arreglando, para seguir, no sé, leyendo o haciendo cosas que también nos suman a nosotras como persona. Claro. Y es un proceso, ¿no? Yo creo que al principio, cuando acabamos de tener a nuestro primer bebé, decimos, nadie lo va a cuidar como yo. Nadie le va a picar la manzanita como se la pico yo con tanto amor. Y un día te das cuenta que no, que lo importante está en el abrazo, en el beso, en el contener la emoción, pero que hay otras cositas que puedes recibir ayuda. Sí, yo creo que lo más importante es que independientemente de la ayuda, cuando estemos con nuestros hijos, estar con nuestros hijos. O sea, no estar en multitasking, sino estar 100% en los tiempos de juego, aunque sea 1 hora por la mañana y luego 1 hora por la tarde y luego al momento del baño, de bañarlos y así. Y aunque durante todo el día también estamos con ellos, pero sí dedicarles tiempos que sean el enfoque 100% a ellos para que ellos también puedan sentir esa parte, se puedan llenar de esa parte de te platico, me escuchas, me ves a los ojos y estoy contigo, ¿verdad? Claro. Claro, que a veces pasan muchas horas y nos damos cuenta que sí estabas con tus hijos, pero estabas, no sé, en el súper o estabas hablando con alguien más o estabas
y no tuvieron ese tiempo de nosotros. Yo lo veo mucho en cómo se portan ellos. Cuando yo estoy hablando con alguien más y que no estoy haciéndoles caso, es que empiezan, como decía mi mamá, a lucirse, ¿no? Entonces, mamá, o se empiezan a pelear, o se empiezan, digo, claro, lo que quieren es que les haga caso. Sí, totalmente. A mí también me pasa que a veces estoy respondiendo algún correo o inclusive en Instagram y empiezan a hablar más fuerte y más fuerte y más fuerte hasta que volteas de que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y simplemente querían que los escucharas porque te estaban enseñando lo que habían dibujado o no sé, algo. Entonces sí es algo que me cuesta. No quiero mostrarme como una parte de que yo lo hago todo bien, no, para nada. Yo también lucho con eso de estar jugando con ellos y no querer ver el celular, porque la verdad me acuerdo mucho del podcast que subiste tú de a veces jugar con ellos. ¿Cómo se llama? Algo del juego que no es tan divertido o te aburres, algo así. Y cuando te estás aburriendo con tus hijos, ¿no? Y que tal vez hay algo que de verdad, en mi caso, por ejemplo, las muñecas. Ándale, igual, o sea, sí me pasa que a veces, ay, otro cuento, porque a Ava le encanta que le cuente cuentos, pero ya cuando vamos en el sexto, ya es de que ya. Entonces, sí me pasa también y también soy de las que a veces están jugando y mejor me pongo a ver el celular, pero luego digo, a ver, va a durar muy poquito esto, tengo que enfocarme y tengo que sacarle el mejor provecho. Así es. Y yo creo que conforme vamos también encontrando actividades que nosotras disfrutamos y hacerlos parte de esas. O sea, por ejemplo, a mí esta parte de la playa ha sido increíble y me siento la mejor mamá del mundo porque salimos a la playa y yo soy un pez, o sea, nado, los meto al mar, hacemos castillos, pero estoy en mi ambiente. Obviamente, si me meten el principio de la pandemia, me meten a un cuarto con desorden, que yo soy así como el desorden me empieza a generar ansiedad por todo mi cuerpo. No era la mejor mamá al principio en pandemia, se me acababan las actividades, ya yo no sabía qué más hacer, inventarme, me bajaba todas tus guías. Ay, no, Creo que para todos fue muy difícil. Sí, que tienes que ver en qué también tú eres buena, para que también lo disfrutes un poco más. Sí, totalmente, totalmente. Ay, Nat, cuéntanos un poco más sobre esta pandemia y cuáles fueron tus grandes aprendizajes de tener a los dos chiquitos todo el tiempo en casa, con actividades y modificaste tus rutinas de alguna forma. ¿Cómo les impactó? Pues mira, esta pandemia yo creo que para todos ha sido algo muy duro porque de llevar una vida normal, de repente, ¡pum!, drásticamente nos dicen, no salgan, no pueden hacer nada, están encerrados y ha sido un shock, o sea, fue un shock en su momento, pero poco a poco fuimos aprendiendo a amar el proceso y amar el punto en donde estábamos y fue ahí donde surgió el emprendimiento de las mesitas sensoriales y yo creo que eso nos ha mantenido muy activos y muy distraídos. No quiero como quitarle peso a las tragedias que ha habido, pero de esta manera nos hemos podido enfocar en otras cosas para poder tener nuestra mirada en algo mucho más allá que los problemas. Entonces, eso también hacía un ambiente de familia mucho más relajado. Yo trataba de nunca pensar en estoy encerrada, no voy a salir, sino día con día decir como si hoy no hubiéramos salido. De todas maneras, Ricardo y los niños y yo nos íbamos al parque, tratábamos de estar mucho afuera porque en mi colonia lo bueno fue que no clausuraron nada, entonces siempre hubo un muy buen ambiente de la vecindad. Y eso nos ayudó a estar como distraídos y de cierta manera tratar de crear una nueva rutina dentro de pandemia. Entonces, ahora era levantarse y salir al parque. Lo primero que hacíamos era irnos a caminar, a tomar aire fresco y luego ya regresábamos a hacer una actividad tranquilos mientras Andrés se dormía, y luego posteriormente comer en familia y en la tarde tratar de hacer alguna actividad con los niños otra vez afuera para cambiar un poquito esos áreas y no pensar en el encierro, porque yo siento que el pensar en las cosas negativas y en los temores te enferma y te pone más tenso y más ansioso. Totalmente. Entonces, obviamente, siempre bajo los cuidados generales, pero tratar de no ciclarnos o no meternos tanto en ese temor. Tú tienes una frase bien bonita que te he escuchado varias veces decir,
que es que en donde la vida te ponga o ¿cómo es? Cuéntanosla tú porque a mí me encanta y siempre Sí, la recuerdo. esa frase me la dijeron cuando recién me casé, así rapidito la historia. Me fui a vivir a un pueblito en donde no había nada y en mi despedida de soltera una persona me habló al frente y me dijo esta palabra que decía florece donde estás plantado. Entonces esa ha sido mi frase de vida literalmente porque eso me ha ayudado a plantarme en las diferentes etapas en las que estoy viviendo, ya sea diferente ciudad o en mi matrimonio cuando no teníamos hijos y luego cuando tuve un hijo y luego cuando nos vinimos a vivir a Monterrey. Entonces, esa frase nos ayuda a pensar que en cualquier etapa de la vida en donde estemos o cualquier circunstancia, tú tienes que echar raíces y florecer de alguna manera, sacarle el jugo a esa parte en la que estás viviendo para poder dar fruto, para poder bendecir a otros o que los demás puedan tomar algo bueno de ti. Me encanta y así es, ¿no? Porque a veces pasamos más tiempo queriendo cambiar nuestra realidad del que pasamos aprovechando las circunstancias que tengamos en ese momento. Y a ver, a veces está bien decir, quiero estar aquí, no quiero estar aquí, ya quiero mover, ¿qué puedo cambiar? Es muy, muy necesario. Pero otras decir, bueno, en este momento tengo hijos chiquitos. Mi realidad no va a cambiar si me comparo con mi amiga que ya tiene hijos grandes. Entonces, ¿cómo puedo sacarle el mejor jugo a este momento? Sí, y digo, agregándole a eso, cuando nos fuimos a vivir a esa ciudad no había nada y yo no podía hacer nada porque ahí estaban las ferreterías de mi esposo en ese momento. Entonces dije, a ver, ¿cómo podemos florecer en donde estamos plantados? Y dijimos, si aquí no hay un café, pues vamos a poner un café. Entonces hicimos un café y lo hicimos padrísimo, todo industrial. Y la gente llegaba y se asombraba y decía, qué padre, esto no existía aquí, porque en esa ciudad de San Pedro de las Colonias no existía ni siquiera un cine, o sea, ni siquiera un Walmart. Entonces, estuvo muy padre porque fue la manera en donde nosotros dijimos, pues si aquí estamos, aquí vamos a estar y con todo. Entonces, eso ha sido lo que va marcando nuestras diferentes etapas de mi vida familiar. Me encanta esa sangre tan emprendedora que tienen los dos, en verdad que es increíble lo que van formando. Y Nat, muchas, muchas gracias en verdad por este episodio de Negocios entre Pañales, que estoy segura que a muchas el conocerte un poquito más a profundidad, el ver que eres de carne y hueso, que también a veces tienes tus retos y tus días en donde la rutina no sale perfecta, es bien importante porque son esos casos los que nos inspiran, los que realmente podemos pues tomar como referencia y decir, yo también lo puedo lograr, yo también puedo hacer un pequeño cambio hoy. Cuéntanos ya nada más para terminar, algo que les quieras recomendar de un libro, de un curso, de algo para las mujeres que estén en este momento buscando motivarse, buscando emprender. ¿Qué les puedes recomendar? Pues yo les recomiendo que en esta etapa en la que estamos, ya sé que si somos mamás o que si llevamos una vida ocupada, a mí me han facilitado bastante los podcasts. Obviamente soy fan del de pago, pero existen diferentes recursos de podcast que nos pueden ayudar en la parte de maternidad, en la parte de emprendimiento. No tengo así como uno en específico que sepa o que les pudiera decir, pero hay muchos recursos que les pueden funcionar para tener herramientas de aprendizaje en la crianza o en los negocios y también tratar de tener amistades que te ayuden a crecer. Eso ha sido parte muy fuerte en mi vida. Amistades que las veas para arriba siempre te van a ayudar a crecer y ayudar a llegar más lejos. Entonces, esos pueden ser como mis dos recomendaciones. Únete de buenas amistades que te ayuden a crecer y nutre tu mente y tu vida de buen contenido para seguir aprendiendo y seguir creando. No hay que quedarnos solamente en lo que vemos en redes sociales, porque a veces no es lo único que existe, sino existen expertos que te pueden compartir y de esa manera poder aprender y poder crecer como persona. Me encanta. Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad que sí, el valor de una referencia,
de algo que escuches para motivarte es importantísimo y puede cambiar tu semana. Así que bueno, les agradecemos mucho a todas las que han estado escuchando este episodio de Negocios entre Pañales. Ya saben que pueden encontrar todo lo que Nat ha hablado en este episodio en su Instagram, en su link de Instagram. Su página es natalie.ruiz.com y también así la encuentran en Instagram. Y bueno, échenle un ojo a los Baby Eats, Baby Plays y definitivamente a la mesa sensorial porque la van a amar. Nos vemos el siguiente lunes en un episodio más de Negocios entre Pañales y cualquier duda que tengas para cualquiera de nosotras dos, escríbenos que con mucho gusto te la respondemos. Muchas gracias por invitarme, fue un honor y me quedo muy contenta de haber tenido esta plática contigo. Gracias, Nat, un abrazo enorme.